amigos? ¿Qué tal hermanos? Dios les bendiga. Qué bendición de Dios el poder llegar en esta tarde al seno de su hogar con esta programación de palabras de vida. Nuestro anhelo y deseo, mis amigos, es que Dios le bendiga de una manera grande y abundante doquiera que usted se encuentre. Recuerde que Dios puede bendecirle, sacarle adelante en medio de su lucha, de su dificultad. Para el Señor nada es imposible. Toda aquella persona que se acercó al Señor con diferentes clases de problemas, de igual forma diferentes enfermedades, para todos ellos hubo solución. Para todos ellos, amigos, hubo una bendición de Dios. ¿Cuándo? Cuando dio el paso hacia Dios. Cuando buscamos al Señor, sin duda alguna, la bendición de nuestro Dios se deja alcanzar y allí estará Dios para bendecirnos grande y como Él sabe hacerlo y abundantemente. Soy el pastor Arturo Angarita y en esta tarde me acompaña el reverendo Jorge Humberto Henao, pastor de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en el barrio Cañaveral. Pastor, buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor Arturo, también a todos ustedes, mis estimados televidentes, un fraterno saludo. Estamos muy contentos de estar de nuevo aquí en este estudio para llegar hasta ustedes con un mensaje de paz, de bendición, de esperanza. Decirles que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre, que no hay circunstancia, no hay situación en la cual Dios no pueda intervenir a nuestro favor, de tal manera que nos complace mucho tener de nuevo esta bendición de estar en sus casas a través de este medio. Dios los bendiga, les ofrezco mi saludo respetuoso hacia algunas ocasiones que no podía estar, pero de nuevo aquí para bendecir al Señor en compañía de todos ustedes. Mi amigo, como siempre, queremos orar a Dios, presentarle al Señor esta programación, pedirle al Todopoderoso que nos bendiga y a la vez aprovechar para orar por usted, orar Amén. por su necesidad. Pastor Humberto. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por regalarnos de nuevo la bendición, la oportunidad en esta hermosa tarde de llegar hasta todos estos hogares, estas familias, estas personas que en esta hora, Señor, ven esta programación. Te presento cada uno de ellos. Oramos, Señor, por las circunstancias, bien sean físicas, espirituales, familiares, económicas, sociales, las que fueren. Señor, tú eres el Dios de toda provisión, tú suplirás de acuerdo a tus riquezas en gloria todo lo que nos falta, Señor. Por eso te pido que este programa de hoy traiga bendición, traiga reflexión, traiga bendición e incentivo a las vidas que lo necesitan, Señor, en estas circunstancias actuales. Te presentamos entonces, Señor, la programación y pedimos que el tema a considerarse en esta tarde sea de mucho provecho y bendición para todos. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso, amigos, el poder orar, hablar con nuestro Dios, expresarle a Dios nuestra necesidad y a la vez su súplica. Allí estará el Señor para bendecirnos. El pastor Humberto nos comentaba que hace unos días no estaba con nosotros sencillamente por cuestiones laborales, cuestiones que tienen que ver con la obra de nuestro Dios en diferentes lugares, mis amigos, o en diferentes países. Hablando de esto, pastor Humberto, usted viene muy cargado de bendiciones, vienen de Ecuador, donde se llevó un maravilloso congreso del Movimiento Misionero Mundial y sin duda alguna sé que fue una bendición maravillosa. Así fue, pastor Arturo, una bendición muy gloriosa. Antes del Congreso, este mes de agosto, tuve también la bendición de acompañar a la Convención de Venezuela, multitudinaria, en las circunstancias que el país vive. El pueblo está respondiendo al Señor. Una semana después de Venezuela viajé a Haití para acompañar nuestra convención allí también, ya que tenemos obra en este país que es muy pobre. Es el país más pobre de América, en circunstancias sociales bastante limitadas, pero allí también está la obra del Señor, muy bendecida nuestra convención, no tan numerosa como en Venezuela, pero sí gloriosa. Tenemos 16 iglesias en Haití y luego pues un breve receso y nos fuimos para Ecuador, donde terminamos el domingo por la noche, un congreso lleno de la bendición del Señor. Tuvimos unos 12,000 asistentes. Qué bueno. Fue una poderosa bendición en la ciudad de Guayaquil. Solamente en el Perú tuvimos más de 5,000 acompañantes. De Colombia fueron unas 600, 700 personas, hermanos. Y de Bolivia tuvimos delegaciones de toda la parte que constituye Suramérica, ya que el Congreso era suramericano. Ya tenemos eventos en Centroamérica, en el Caribe, en Europa, en Asia, pero este era el Congreso Suramericano. Sin embargo, se sumaron delegaciones de unos 12 países más, de manera que tuvimos 24 delegaciones. Fue maravilloso, tuvimos hermanos desde Islandia, tuvimos hermanos de Australia, de Japón, de Europa, de España tuvimos, de Italia, de Estados Unidos, de Centroamérica, varios países se representaron allí, de manera que fue no solo en lo numérico, también en la parte espiritual. Ante todo esto fue una maravillosa bendición. El pueblo ecuatoriano muy receptivo. Se hizo un desfile multitudinario el sábado en la tarde,
llamaron a las autoridades del tránsito, por favor, el permiso es cierto que está extendido, pero la ciudad ha colapsado, son muchos, no creemos que eran tantos miles y miles, por favor, si lo pueden suspender, con mucho respeto, y empezamos a pasar la vuestra voz a través de los megáfonos, de allí de los celulares, a través de las redes sociales, y los hermanos se fueron orillando a los andenes para seguir el evangelismo tú a tú, pero fue un impacto maravilloso, el pueblo quedó impactado, las autoridades de migración sorprendidas de ver tanta gente que llegaban a un solo evento. Por la frontera sur entraron unas 6,000 personas, por la frontera con Colombia unos 1,500, por ahí entraron de Venezuela, entraron de aquí de Colombia, por supuesto, y también algunos hermanos que volaron desde Brasil hasta aquí, entraron por allí, fue una bendición maravillosa. Entonces, por el aeropuerto entramos otra cantidad, y fue así como Dios nos bendijo, nos visitó de una manera muy maravillosa. Pastor Arturo, y a ustedes televidentes amables, les comento esto para la gloria del Señor y bendición de todos nosotros. Amigos, qué bueno el poder ver la mano de Dios, como Dios lo prometió. Definitivamente la obra es de Él, Dios la lleva adelante en todo momento, en todo lugar. ¿Recuerda usted, hermano Humberto, la preocupación que tenía el hermano Luis M. Ortiz? Él fue el fundador del Movimiento Misionero Mundial cuando Dios lo llamó de Cuba, estando en Cuba lo llamó nuevamente a Puerto Rico, y la preocupación de él por la obra. Y recuerdo las palabras del Señor cuando Dios le dijo que no se preocupara por la obra, porque la obra es de Dios. Fue una visión que Dios le dio a este varón que fue muy visionario. Luis M. Ortiz fue un hombre, un instrumento especial en las manos del Señor, nos legó esta gran bendición y hoy lo vemos. Quienes estuvimos en esa etapa de transición que conocimos al hermano Ortiz, conocimos la obra en sus comienzos, y viendo hoy este mover maravilloso, estos miles de hermanos en estos aviones, eso venía gente de todo lado, de toda parte, en migración nos sonreían las personas contentas. La jefe de migración fue hasta la convención, ella fue con su esposo, nos entrevistó ahí de una manera muy personal en el aeropuerto, se le indicó dónde iba a ser el evento y 2 días después fue con su familia y muy conmovida entregó su vida a Cristo con su esposo, porque dijo, esto lo necesitamos en Ecuador. Es una persona que tiene cierto grado cultural, como es obvio, y es una persona con unas convicciones pues de familia, de hogar, que estaba en crisis, pero eso la llevó a los pies del Señor y nos dijo, hablando a voz representando al pueblo, decía, de verdad que necesitamos esto. Aquí se han hecho marchas de otro tipo, de tipo social, político, protestas, pero venir ustedes con un mensaje diferente, esto no se ha visto en Guayaquil, de manera que entró incluso a la oficina que improvisamos allí para atender asuntos de la obra, y fue una bendición poder conducir a esta mujer a los pies del Señor con su esposo y con su familia. Ese es un detalle que les comento porque hubo cientos de conversiones, reconciliaciones, hubo un mover de Dios muy maravilloso. La verdad que venimos muy contentos. En YouTube están colgadas las imágenes de este gran congreso y allí pueden ver más cuando lo deseen. Así que usted digita Congreso Suramericano, el Movimiento Misionero Mundial, y le aparece una cantidad de imágenes que han colgado allí en la red y de videos que son de mucha bendición también. Amigos, el salmista dice, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Pastor Humberto, en la iglesia tenemos la buena costumbre de proyectar estas actividades y la verdad es que miramos que este congreso sobrepasó todas las expectativas. Todas, con toda honestidad, nosotros tenemos derecho al bregar con estas programaciones frecuentes. Uno hace ciertos cálculos, tiene en cuenta la condición del país, la economía, las distancias. Hay muchos factores que analizamos cuando se organiza un congreso. Lo dimos allí porque Ecuador necesita mucho de la obra del Señor, apoyar allí la obra, pero consideramos que la gente del Chile, de Argentina, de Uruguay, pues les quedaba distante. Económicamente representaba unos costos un poco elevados, pero nos sorprendió de ver que todos los pastores pudieron venir. Fue una intervención de Dios desde mucho antes, porque todos los pastores de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia hicieron presencia y muchos otros hermanos que acompañaron de las iglesias. De manera que uno ve que Dios bendijo desde la base, desde la economía, el punto de partida, Dios estuvo allí y la verdad que llegaron muchísimos. Del Perú, es un país grande, la obra allí es muy numerosa y bastante consolidada y fuerte. Y de allí vinieron toda esa cantidad de hermanos. La parte norte del Perú, que hace frontera con Ecuador, pues cruzaron miles la frontera.
y de Lima y de las partes más distantes, pues vinieron por vía aérea, lo cual representa un gran esfuerzo, pero también demuestra que la bendición de Dios está, que hay voluntad, que hay interés, que estamos pasando por un momento de mucha bendición y pasó las expectativas. Nosotros calculábamos, honestamente, nos dábamos por bien servidos con 8.000 asistentes, pero el escenario le caben 12.000, se llenó, hubo que alquilar 2.000 sillas más, luego se instalaron un par de pantallas, una en la parte externa, en el parqueadero, y otra en la parte de atrás de la plataforma, porque allí se armó un altar muy bonito y fue una bendición de verdad. Así que les comentamos estas bendiciones para que ustedes se gocen, se alegren y le demos la gloria al Señor todos por esto. Definitivamente, mis amigos, glorificamos el nombre de nuestro Dios por esta actividad y por la mano del Señor de una manera especial, moviéndose, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Amén. Vamos a una pausa, ya regresamos. Qué bueno, mis amigos, saber que en las iglesias del Movimiento Misionero Mundial le estamos esperando, están abiertas para que asistas a oír la palabra de Dios, la iglesia en el barrio Cañaveral, de igual forma la iglesia en la Trinidad, y Belencito y Florida Centro, están abiertas. Vamos a oír ese mensaje que cambia, que transforma. Hablando de asistir a la casa de Dios, amigos, queremos recordar, Pastor Humberto, que el viernes en la noche y el sábado, tanto en la noche como en el día, estamos de confraternidad, el Movimiento Misionero Mundial, la zona 57. Amigos, nos reunimos mes a mes y es una bendición grande, Pastor Humberto, cuando podemos asistir a ir a esta convocatoria. Sí, la confraternidad ha sido un recurso ministerial y espiritual muy útil en el Movimiento Misionero Mundial. No solo en nuestra zona, en todas las del país y en todas las del mundo, donde quiera, porque nos ha dado excelentes resultados. Así que estaremos allí en el portal campestre, congregados allí para la gran confraternidad. Yo lamento no poder estar porque tengo otro compromiso, pero a la iglesia la he motivado para que acompañe esta gran actividad y nos gocemos en unidad, porque es que tenemos mucho que hacer dentro de la zona, fuera de la zona, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Así que tenemos un programa amplio, pero allí estaremos convocados
y están ustedes, amados hermanos, en esta invitación incluidos para que por favor apoyemos esta actividad y nos gocemos juntos y en armonía, como dice la palabra del Señor. Vamos a la confraternidad, mis amigos. En la noche estaremos el viernes y de igual forma el sábado en la noche estaremos en la iglesia del Portal Campestre. Allí está el pastor Rodrigo Angarita esperándonos, mis amigos. Les recuerdo, el viernes y el sábado en la noche. El sábado por el día será en barrio Villa Carolina. Esto es allí en Girón, donde pastorea nuestro hermano Eliseo. Allí estaremos reunidos en el día disfrutando de una bendición maravillosa. Sé que Dios se va a glorificar como Él sabe hacerlo. Vamos de inmediato, amigos, a hablar la palabra de Dios. Y queremos charlar, amigos, en San Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Allí encontramos una situación de un hombre llamado Bartimeo, un ciego, mis amigos, y queremos charlar acerca de los 5 pasos en la vida de Bartimeo. San Marcos capítulo 10, verso 46. Queremos leer, hermano Humberto, algunos textos de esta porción y entramos en tema. Con mucho gusto, Pastor Arturo y amados televidentes. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él, Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Qué buena, mis amigos, es la palabra. 5 pasos en la vida de Bartimeo. Lo primero que queremos charlar de él, amigos, es su condición. Recordarle primero que al Señor se acercó mucha gente con diferentes problemas, con muchas dificultades, y entre estos está Bartimeo, y la condición, Pastor Humberto, de Bartimeo no era la mejor, era muy crítica. Era crítica porque por estar privado de la vista, pues no tenía las opciones que tenemos las personas que gracias a Dios podemos ver. De manera que se dedicaba a la mendicidad. Puede uno afirmar con base en el texto que era ciego y era mendigo, o sea, una condición física deplorable y una condición social y económica lamentable también, y en esa condición es que estaba cuando tuvo este glorioso encuentro con Jesús. Amigos, esto de precisamente la mendicidad, un hombre que no tiene que hacer más, no puede hacer más por su condición. Queremos decirle que cuando podemos ayudarle a una persona que tiene estas situaciones o algunas otras, es muy bueno porque vamos a ver la mano de nuestro Dios. Desafortunadamente, hoy día, Pastor Humberto, el corazón de muchas personas se ha endurecido precisamente porque también hay quienes a veces fingen alguna enfermedad, fingen algún dolor, y la verdad en muchas ocasiones piden y no piden para cosas buenas. La condición del ser humano alejado de Dios en su ceguera espiritual, porque hay que ver que esta ceguera de Bartimeo era física, pero también representan de alguna manera la ceguera espiritual, que es la incapacidad de ver con claridad, con nitidez el entorno, de captarlo y percibir las verdades de Dios y de actuar en consecuencia. Por eso cuando hay ceguera espiritual, hay personas que se ocupan de engañar a otros. Hemos visto en algunos noticieros, documentales, personas que fingen de verdad una ceguera o fingen otra enfermedad, una parálisis, para obtener algún rédito de ella. Se van a los templos, a las puertas de ellos, aprovechando, bueno, los templos no cristianos, por supuesto, o cristianos tradicionales, porque en los templos cristianos genuinos, muy rara vez, casi nunca, vemos una persona en esta condición. Precisamente porque la luz que Cristo ilumina nuestras vidas nos hace ver la vida y la existencia de otra óptica, y por eso si alguien llegara en esa condición, pues es llamado, es invitado a arrepentirse, a abandonar su hipocresía, y por eso generalmente no se da, pero se aprovechan de la sensibilidad humana. Ustedes saben que un ciego inspira compasión y lástima, y entonces las personas quieren aprovechar de eso para obtener algún rédito. Algunos son genuinos, ciegos, otros fingen serlo. Y asimismo, es decir, se asocia la ceguera con la mendicidad. Es dos condiciones que van como muy de cerca, y sabe que en la vida espiritual, cuando uno está ciego, también es mendigo.
busca de alguna manera cómo satisfacer, cómo saciar su necesidad, bien sea esta emocional, bien sea social, y es cuando uno encuentra al Señor que haya la respuesta a estas dos inquietudes y la solución a estos casos. Qué bueno encontrar, y como acaba de mencionar el pastor, al Señor va a encontrar uno realmente la solución verdadera, no algo pasajero, sino Amén. verdadera cuando podemos, amigos, dar ese paso y encontrarnos con el Señor, que precisamente es lo que queremos hablar. El segundo paso, amigos, que da Bartimeo o que demuestra Bartimeo es su convicción. Dice la Biblia que él oyó que se acercaba al Señor Jesús y entonces empezó a dar voces. El verso 47, verso 48, el hombre empieza a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se intuye por el texto que ya Bartimeo tenía una información previa de la obra de Jesús y de quién era, qué hacía. Porque si le dan otro nombre, seguramente no clama con esta intensidad. Yo deduzco del pasaje que Bartimeo había oído ya de los milagros del ministerio, de la persona y de la obra de Cristo sobre la tierra. Pero cuando oyó que era Jesús, posiblemente han pasado por su camino y por su cercanía otras multitudes, otros grupos, él no clamó con esa intensidad, pero cuando él oye que es Jesús, él entiende y dice: esta es mi oportunidad, este es mi momento, y empieza a levantar su voz. Afortunadamente no era mudo, era ciego solamente y mendigo, pero tenía la facultad de hablar y empezó a gritar, literalmente a pedir misericordia. Llama la atención que este hombre no invoca otra actitud de parte de Dios, sino misericordia, y la misericordia es un don inmerecido. Él no reclama favores en el sentido de exigirlos, sino que apela a la misericordia de Dios, a la gracia divina. Y uno ve que entonces este hombre entiende que ese es su momento, que su condición tiene solución y que el único que puede sacarlo de ella es el Señor Jesucristo. Este hombre entonces empieza a clamar, encuentra la oposición que aquí se describe en el verso 48, lo mandaban callar, porque las personas que no perciben la necesidad ajena no entienden la intensidad con la cual clamamos. Pero cuando uno tiene adentro una profunda necesidad, uno se olvida del entorno, porque es uno el que padece. Usted que está viendo en esta tarde, le quiero decir que no haga caso al que dirán, al comentario. Siempre habrán quienes se oponen, quienes opinan contrario, quienes le dicen no vaya a esa iglesia, etcétera, etcétera. Pero usted que tiene la necesidad, pruebe con Dios, clame a Él, y como dice la palabra, Él le responderá. Entonces aquí vemos que, verdad, este hombre clamó en la dirección correcta. Llamó al que debía llamar, porque hay quienes llaman a otros dioses, a otros ídolos, acuden a otras fuentes y por eso su condición no mejora, permanece en la misma condición y aún peor. Pero cuando uno viene a Cristo, el ayudador, el dador de la vida, la bendición está de camino. Amigos, su convicción. Empezó a clamar, oyó que era el Señor y empieza a clamar, y esa convicción lo llevó a seguir clamando en medio de la adversidad. Cuando las personas, los allegados o tal vez las personas de la multitud empiezan a decirle que se callara, que no gritara, que tal vez no lo iba a oír, entonces dice la Biblia que él se esforzaba mucho más. Hombre, porque esa era su convicción. ¿Cuántas personas, Pastor Humberto, tienen una convicción, digámoslo, pero mientras las cosas funcionan, todo va sobre ruedas, como decimos, pero cuando ya llega el problema, llega la adversidad, retroceden? Lamentablemente es así, Pastor Arturo y amados televidentes. El insistir, el persistir, el permanecer, el perseverar en una petición hace que Dios nos escuche. Muchos de nosotros hemos orado una y otra vez por una situación que quisiéramos que resolviera de una, pero resulta que Dios nos va probando, y por eso el dar voces, aquí dice que clamaba mucho más, o sea que no lo detuvo la crítica, la censura, la oposición no fue para él un obstáculo, antes se sobrepuso. Este mucho más da la idea que él sobrepasó con su clamor las voces opositoras. Mientras ellos le reprendían, él le ponía volumen a su voz y clamaba porque estaba en una profunda necesidad. Esto de clamar denota orar con insistencia. Este hombre como que se le esfumaba la oportunidad y tenía que aprovecharla cuanto antes, de manera que aquí está Bartimeo ilustrándonos que hay que clamar, que si uno quiere obtener la bendición plena debe dar los pasos. Y esto ilustra, por eso la meditación de hoy se llama Los 5 pasos en la vida de Bartimeo, para llegar a una meta, a un objetivo glorioso, a alcanzar la bendición, hay que dar pasos, y aquí vamos en el segundo paso, que es muy diciente de verdad la actitud de este hombre ciego. Y es muy diciente, pastor, porque a medida que se va presentando la adversidad,
requiere esfuerzo. Dice que la bendición también está cerca. O sea, la adversidad no es para retroceder, sino para esforzarse un poco más, Pastor Humberto, porque ya la bendición está a la puerta. La adversidad es parte, de las circunstancias de la vida. Uno siempre va a tener oposiciones. Bíblicamente Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. La vida cristiana no es una vida color de rosa. Quienes llevamos ya, en mi caso, casi 4 décadas de vivirla, sé que no es así tan sencilla, pero hay que persistir, hay que clamar, hay que rogar, y es así como se obtienen las bendiciones. No es así tan gratis. Hoy se presenta en muchos púlpitos y altares un cristianismo muy superficial, de solamente emotividad, pero nosotros tenemos que hablar con convicción de que también hay oposición, hay dificultad, hay circunstancias en que uno tiene que echar mano de la reserva, pero es así como sabe el triunfo, la satisfacción de ser bendecidos es más agradable, la sensación de bendición es mayor cuando uno la ha luchado más. Cuando llega así tan gratamente, a veces como que no se valora. Pero recuerden que cuando uno batalla por una bendición y cuando ya lo tiene, le queda esa grata satisfacción de que valió la pena batallar, como lo veremos luego. Este hombre obtuvo la bendición, la sanidad, pero es maravilloso el esfuerzo que tuvo que hacer, y esto nos indica que hay que vencer oposiciones, que hay que pasar sobre los obstáculos, que la vida cristiana es una vida de lucha, y ustedes que me están viendo saben que así es, que no se consigue la cosa gratis, sino que de una forma persistente, continua, perseverante, es que llegamos de verdad a obtener las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pastor, la convicción se demuestra en medio de un problema, en una situación como la que está pasando Bartimeo, pero también se demuestra, Pastor, cuando viene la lucha, en este caso, digámoslo, la tentación, momentos complicados, porque estamos mirando una área, pero si miramos la otra también, en el caso de José, demostró su convicción y esa convicción lo llevó a correr. Las convicciones tienen que ver con lo que creemos internamente y lo defendemos, con el deseo de obtener algo que está en nuestro corazón. La convicción tiene que ver con valores, con principios como la perseverancia, la insistencia, el clamor, la búsqueda de Dios, y las convicciones hoy están en decadencia, pero aquí tenemos un hombre que cree que esta es la forma de alcanzar su objetivo. Y las convicciones nos llevan a eso, a creer que asidos a ella llegamos a la meta propuesta. Y aquí tenemos a un Bartimeo que no ceja en su empeño, que no se arredra, no se acobarda, sino que se mantiene, y por eso vemos la bendición que le llegó a él. Esa es la convicción, amigos, que hay en Bartimeo. Recuerde, 5 pasos en la vida de Bartimeo. Ya regresamos.
5 pasos en la vida de Bartimeo. Amigos, el tercer paso que da Bartimeo o que encontramos allí es precisamente su llamamiento. Dice la Biblia que cuando él está clamando al Señor, la gente le dice que se calle, Bartimeo se esfuerza, sigue clamando y entonces dice la Biblia que el Señor no pasa inadvertida la situación o inadvertido el problema que tiene Bartimeo, mis amigos, y dice la Sagrada Escritura que el Señor, Pastor Humberto, entonces mandó a llamarle. Primero dice la palabra, Pastor Arturo, que Jesús se detuvo. O sea que iba caminando con sus discípulos. Él usó el método que usaban los antiguos maestros griegos y filósofos cuando iban con su gente atrás y caminaban lentamente mientras iban compartiendo algún consejo, alguna orientación, y los otros iban atrás con mucho cuidado escuchando pues los consejos, las orientaciones, las ideas que transmitía el maestro. Pero aquí Jesús detiene sus pasos. Le llega la voz de Bartimeo a sus oídos y cuando él oye su propio nombre, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces este hombre, Bartimeo clama y Jesús se detiene. Y cuando él se detiene es la bendición que viene. Porque quiere decir que captó la necesidad en la condición del hombre, se detiene y entonces no solamente se detiene, sino que manda a llamarle. Le dicen, ven, dígale que venga por favor. Oiga, qué bendición cuando alguien se viene donde el hombre y le dice estas palabras. Le dice, ten confianza, levántate. El hombre estaba en el piso, estaba escuchando de una manera muy atenta qué pasaba. Él daba voces y esperaba el eco de su voz, a ver qué respuesta, pero de pronto oye que unos pasos vienen apresurados hacia él y de pronto alguien se detiene cerca y le dice, ten confianza. O sea, el problema ya fue atendido por el maestro. Oiga, qué lindo cuando uno le dicen, por ejemplo, tiene la cita para tal día, bien sea con el médico, con el especialista, y ya uno sabe que llegó el momento de decir, ya hay espacio para mí, ya me agendaron. Y cuando el Señor se detiene, le dice, van y le dicen, ten confianza. Es decir, el mismo mensajero dice, ya le va a atender. Da la impresión que el mensajero había visto otros casos parecidos y por eso le habla de estos términos. Ten confianza es, ya su problema va a ser resuelto. Ya el maestro se detuvo y me pidió a mí que viniera a llevarle, por favor levántese y vamos. Y cuando este hombre oye esto, dice la palabra del Señor que él se levantó y arrojó su capa. Llama la atención, Pastor Arturo y amables televidentes, que la capa era ese impermeable. Lo único que un ciego tenía era un mendigo, era una cosa que le brindaba protección, albergue, que lo guarecía del frío, de la intemperie. ¿Y cómo es que este hombre, cuando oye esto, arroja? Arrojar no es poner al lado de una forma pasiva. Arrojar es lanzar con fuerza un objeto, tirarlo. Y entonces, ¿qué es lo que percibe y percibo yo en el pasaje? Que Bartimeo entiende que no va a necesitar más ese objeto. Si él me manda a llamar, si él detuvo la marcha, si me dice que vaya hacia él, es porque yo no seguiré más ciego, no seguiré más mendigo, no estaré más sujeto a esta situación, a esta esclavitud, a esta circunstancia de mendicidad. Yo voy a ser un hombre diferente. Y esto es lo que nos llena de gozo y por eso estamos compartiendo esta palabra. Pero cuando Jesús le llama y usted se levanta y va hacia él, su condición mejora. No solamente en el aspecto físico, si tiene una enfermedad Dios te sana, pero también en el aspecto emocional. Esa palabra, ten confianza, es una palabra para una persona que está en depresión, que está en un estado, una condición psicológicamente afectada. Es un hombre que necesita eso, la confianza es una seguridad interna que se deriva de nuestra relación con Dios, y cuando vemos que eso es lo que se le dice al hombre, él acoge ese momento, esa oportunidad y se levanta, arroja esa capa y arranca al maestro. Jesús pudo haber venido a él, haber desviado un poquito sus pasos y haber llegado hasta él y haber intervenido. En otros casos lo hizo, pero aquí lo manda a llamar, porque no tiene un método rígido de actitud. Él es nuestro Dios y él actúa como bien le parece. Me parece muy lindo este pasaje, Pastor Arturo, porque de verdad ilustra la vida de una persona que quiere salir de una condición y cómo la respuesta a ese llamamiento divino se da de una manera determinada y decidida de parte de Bartimeo. Él no se levanta pasivamente con esa, perdónenme el término, como con esa morosidad, esa pereza. Él se levanta decidido a arrojar la capa, me parece que da un salto este hombre, se pone de pie y ya está la bendición más que cerca. Qué bien, mis amigos. El llamamiento, mis amigos, es lo que vemos en
en Bartimeo, cómo el Señor lo llama. Y es muy bueno, Pastor Humberto, decirle a los amigos que el llamamiento del Señor, en este caso, pues es a Bartimeo, pero en sí es un llamado general. Por supuesto, es que él dice en la palabra, Mateo 11:28, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Apocalipsis capítulo 3 habla de una iglesia y que es general, dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De manera que la palabra está llena de invitaciones, ese venid, acercaos, es general. Es para todo aquel que admite su necesidad, que reconoce su condición y que va en busca de la solución de sus casos, como ha sido nuestra experiencia. De manera que, por supuesto, que la invitación a Bartimeo es general. Cuando le dice levántate, ven, ten confianza, yo le digo a ustedes, tenga confianza, su caso tiene solución. Ese esposo alcohólico, ese hijo rebelde en la droga, esa niña en la prostitución, en la indecencia moral, en cualquier circunstancia, si buscamos a Dios, Dios trata. Tenemos cantidad de testimonios de personas que fueron sensibilizadas por Dios y hoy son nueva criatura, cambiados. Esta invitación es para usted también, amado hermano y amigo que nos oye y nos ve. Esta bendición está abierta también para usted. Amigo, no interesa cuál sea su condición, qué momento usted pueda estar pasando. Recuerdo lo que nos dice Isaías, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio alguno, vino y leche. Amigos, es la invitación del Señor para todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos un problema, una dificultad. Y Pastor Humberto, porque es que definitivamente, por orgulloso, por altivo, por duro que sea el ser humano, todos necesitamos de Dios. Lo que ocurre es que esa palabra, Pastor Arturo, orgullo, altivez, es como la máscara para ocultar la verdadera condición. Sí, señor. Estos días estuve leyendo un artículo en la revista Semana que son sobre los hijos de estas personas que estuvieron involucradas en narcotráfico. Esa generación que cayó hace una década atrás o más, algunos están presos, otros ya están muertos, y sus hijos estaban pequeños para entonces, ahora crecieron, y esta crónica tiene que ver con esos hijos de personas que creíamos que lo tenían todo. Pero ellos narran su drama, su situación, su estigma, como lo señalaban, todo eso, o sea que el dinero no lo suple, porque Jesús dijo de qué alcanzará al hombre que conquiste el mundo y pierda su alma. De manera que cuando se tiene alguna posesión material, detrás de eso hay crisis, hay depresiones, hay angustias. Muchas personas de dinero son víctimas de las depresiones, están con psicólogos, algunos están con psiquiatra. ¿Por qué? Porque no hay esa paz que Dios ofrece. De manera que esto no es exclusivo para gente pobre y mendicante como el ciego Bartimeo y el pobre pordiosero que era. Esto también es para todos, porque hay personas que tienen cosas materiales pero internamente son pordioseros. Por eso caen en drogadicción, en sexo ilícito, buscando placer en cualquier cosa, en alcoholismo, porque su alma reclama, necesita, desea, su alma busca y no halla. Entonces cuando uno encuentra a Cristo, porque Eclesiastés dice que Dios lo creó todo, lo uno y lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Así que cuando hallamos a Cristo lo hallamos todo. Cuando no lo hallamos a él, no hemos hallado nada. Entonces, amigos, ¿por qué cubrir cuando realmente hay una necesidad? Muy bueno el ejemplo que el pastor nos ha dicho a estos muchachos. Me hizo llevar de una vez, amigos, a recordar, pastor, al general, a Naamán, como este hombre con fama, con plata, con poder. Pero leproso. Así es la condición, de manera que detrás de ese uniforme de Naamán, que era un general del ejército sirio, según narra la palabra, estaba la lepra. Yo me he imaginado a este hombre cuando llega a casa, se despoja de su uniforme, tiene que meterse al baño a rascarse, y allí ya no hay sonrisa, allí no hay ese hombre que da órdenes, allí no están los que se inclinan ante él y le rinden pleitesía, allí está el hombre tal como es, sí, el leproso, el hombre con su molestia, con su amargura, con su pero. ¿De qué le servían todas las condecoraciones? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, era un hombre que lo tenía su rey en altísima estima, dice la palabra. Gozaba de aprecio externo, pero tenía un azote interno. Tal vez sea su caso. Tal vez usted por fuera sea uno y aparente un buen carro, una buena casa, tal vez una cuenta de banco. No tiene necesidades económicas, gracias a Dios por eso, pero por dentro, ¿cómo está? Es la pregunta que debe hacerse. Le queremos decir que en Dios y en su santa palabra hay respuesta a su inquietud. Sin duda alguna, amigos, no interesa. Una vez más le digo cuál sea su condición. Ven al Señor, dejemos a un lado lo que nos sirve, dejemos a un lado, por decir algo, esa capa, esa cuestión que a veces nos cubre, mis amigos, y seamos muy realistas, como se dice, muy transparentes con Dios, porque Dios conoce realmente la situación, pero la conoce no para juzgarlo, la conoce para ayudarlo. Ya regresamos.
5 pasos, amigos, 5 pasos en la vida de Bartimeo. Ya hablamos, acabamos de charlar acerca de su llamamiento, pero también algo muy importante, su conversión. Cuando el hombre ve que el Señor lo llama, ya el pastor Humberto nos mencionaba hace un momento, cómo arroja su capa y de una vez, mis amigos, dice la Biblia que el hombre vino a Jesús, fue directamente al Señor, pastor. El versículo 50, debo destacarlo una vez más, pastor Arturo. Él entonces, al oír la voz, el llamamiento del Señor a través de este hombre, ven, ten confianza, te llama, oigan la reacción de él. Él entonces, arrojando su capa, se levantó, estaba postrado, estaba cubierto con aquella capa, la arroja, luego se levanta y luego empieza a caminar, vino a Jesús. Tan sencillo estos pasos, pero tan significativos. Estaba cubierto con su capa, era lo que le brindaba protección y cobijo, y la abandona, luego se levanta, se incorpora y empieza a mover los pies en la dirección que tenía que ser, hacia Jesús. Lo que me indica que este hombre actúa de la manera correcta, aunque en diferentes circunstancias y en diferentes actitudes, pero esto es lo que normalmente hacemos todos los que hemos venido a Cristo. Hemos arrojado la capa, bien sea de la miseria, del vicio, de la pobreza, de la condición que sea, y luego nos le incorporamos. Es decir, no quedamos más en esa postración, en esa condición, y empezamos a caminar en la dirección correcta. Porque hay quienes caminan en direcciones opuestas, o sea, se alejan del objetivo, se distancian del maestro. Pero él aquí se acerca a Jesús, acorta la distancia, viene al Señor, y esto es lo que bíblicamente se llama conversión. O sea, aceptar la invitación de Cristo y ponernos a disposición suya, eso se llama bíblicamente conversión, que es caminar en una dirección, pero luego hacer un alto en el camino, reflexionar y dar media vuelta. El término convertirse o arrepentirse más bien, que conlleva la idea de alguien que va caminando en una dirección, pero luego reflexiona y da un giro de 180 grados y toma el sentido opuesto. Es decir, no avanza más en la dirección en que iba, sino que ahora camina en la dirección hacia Dios. Y eso fue lo que hizo este hombre. Viene a Jesús y de aquí se deduce que tuvo una conversión. No solamente su sanidad física, sino que también, como lo veremos luego, tuvo un encuentro personal con Dios. Por eso es que el motivo principal, amigos míos, no es una sanidad solamente, no es salir de una miseria, no vaya a una iglesia para que oren por usted y se le salga ya la crisis económica, esa motivación sería egoísta. No vaya porque le sanen de una enfermedad que si Dios quiere lo puede sanar. No es solamente el objetivo, es servir a Dios. No es ir a una congregación o ir a Cristo con el objeto de usarlo como bombero para que apague nuestro incendio, como médico para que sane nuestra enfermedad o como abogado para que nos saque del caso. No, esto de ir a Jesús tiene que ver con mi gratitud hacia Él. No es buscar el bienestar espiritual en el sentido de la sanidad o el bienestar físico para volver a retornar a lo mismo. Porque hay quienes lo hacen, Dios los ha sanado, los ha liberado, les ha tenido misericordia y luego retornan, reinciden en el pecado en un gesto de mucha ingratitud. Precisamente esos 10 leprosos, de los cuales 9 nunca vinieron a agradecer al Señor, es objeto de la censura divina. Porque hay uno que cuando ya va de camino siente la sanidad y en un momento de gratitud, de reflexión, el hombre se regresa y viene a Cristo a darle gracias y el Señor le dice, pero no fueron 10 y los otros 9 ¿dónde están? O sea, ¿por qué solamente regresó este? Y es muy triste que hay muchas personas que han venido, han recibido el beneficio del Señor y luego de una forma ingrata le han dado la espalda. No es este hombre. Este hombre viene a Cristo, camina hacia Él y rinde su vida a nuestro amado Salvador. Pastor Humberto, tal vez muchas personas que nos están mirando han perdido cosas en la vida, posiblemente la salud, el hogar, tantas cosas que a veces parece como un imposible de volver a recuperar. Mire, mi amigo, hay algo importante aquí en la vida de Bartimeo. Cuando el Señor lo llama y Bartimeo va hacia el Señor, que es lo mejor, entonces el Señor le pregunta, ¿qué quieres? Y Bartimeo, su respuesta es, Señor, que recobre la vista. O sea, tal vez en algún accidente, algún golpe, él perdió la vista y ahora, ¿cuál es la idea de Bartimeo? Volverla a recuperar. Amén. Pastor. Es tan bonito el pasaje, de verdad, muy diciente, Pastor Arturo, por haberlo traído a consideración hoy. Y es que el hombre tiene claro y concreto su necesidad. Él no viene con ambigüedades. Cuando se acerca, el Señor Jesús, cuando ya llega cerca, tal vez el otro lo conducía de la mano, no sé, pero cuando ya la distancia se acorta y se establece este diálogo tan corto, tan sencillo, la pregunta del maestro, ¿qué quieres que te haga? Quiero oírlo, ¿cuál es su necesidad? Expréseme. Era evidente, el Señor sabía.
¿Cómo no iba a saber Claro. que era ciego y era mendigo? Sencillamente quería oír de sus propios labios. Tan bonito cuando una persona de una forma sincera. Yo he tenido el gozo de conducir a los pies de Cristo cientos de personas, yo diría que miles, y he oído algunos con una situación tan propia. Decirle al Señor, por ejemplo: Señor, yo quiero abandonar esta borrachera, renuncio a ella. Otros dicen: yo quiero abandonar la drogadicción, yo quiero abandonar el adulterio, la inmoralidad sexual, yo quiero salir de esto. Y lo hacen de una forma sincera. Y cuando uno expresa con toda autenticidad y sinceridad su necesidad, el Señor lo escucha. Y es aquí cuando el hombre inmediato, él no titubea. Miren que él no: ¿qué quieres que te haga? Y enseguida, de una forma rápida: maestro, que recobre la vista. Esta palabra recobrar, lo que usted sugiere, pastor, es cierto. Da la impresión de que él antes tuvo la vista. No dice aquí, no hay detalles bíblicos para de pronto especular, pero de alguna manera la había perdido, que la vista se puede perder por un accidente, por una enfermedad, una circunstancia fortuita. Y aquí está este hombre diciéndole: quiero volver a ver, eso es lo que yo quiero. Sencillamente eso es lo que anhelo, salir de mi ceguera, y entonces eso es lo que yo quiero, que recobre la vista. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Mire usted que no menciona la vista. Sencillamente tu fe, esa. Y mire que habla de salvación. Es que es un conjunto de actitudes de este hombre que lo mueven. Su actitud demuestra que no solamente era una ceguera lo que lo llevó, que también había dentro de él una necesidad espiritual. Claro. Porque si haya un problema físico adentro, hay una necesidad espiritual. Yo conocí una persona que sufría de parálisis y andaba en un pequeño tablita con unas balineras ahí que tenía de rodachina. Sin embargo, era un hombre con mucha morbosidad. En ese pueblo donde lo conocí, las mujeres no le pasaban cerca porque era muy morboso. Y entonces, como andaba arrastrado, levantaba el vestido de ellas y algunas lo maltrataban y lo insultaban. Y este hombre, a pesar de su parálisis, era rechazado socialmente por ellas porque tenía una conducta muy morbosa, muy lujuriosa. Y es triste que hay personas que, aunque tengan un problema físico, le añaden una atadura espiritual, pecaminosa, son vulgares, son indecorosos, son un lenguaje inadecuado, indecente, etcétera. Entonces este hombre muestra aquí que no solamente era su ceguera, uno deduce del pasaje que no era solamente un problema óptico. Este hombre tenía también una circunstancia que Jesús detecta, porque le dice: vete, tu fe te ha salvado. ¿Salvar de qué? Era de su pecado, de su condición. Entonces viene la actitud, ¿cómo le digo? El acto integral de Jesús, no solamente a su vista, no solamente a su indigencia, sino también a su problema interno, que muy posiblemente tenía que ver con el pecado. O sea, pastor, el problema interno era mayor que el externo. Es mayor que el externo. Muy parecido a lo que Jesús le dijo también a otro hombre que le dijo: tus pecados te son perdonados. Y lo bajaron por un hueco que hicieron en el techo, fue para que lo sanara, era un paralítico. Entonces el problema, detrás de la deficiencia física, a menudo se esconde una situación espiritual, y Jesús tiene solución también para ella. Mis amigos, y para ir terminando acerca de los 5 pasos de la vida de Bartimeo, el 5.º paso es su consagración. Este hombre se consagró, Amén. Pastor Humberto, y entonces la Sagrada Escritura nos enseña que seguía a Jesús en el camino. Esa parte final del versículo 52. Y enseguida, esta palabra enseguida es inmediato, recobró la vista. Cuando él parpadeó y miró y vio todo bien, él pudo haber saltado de gozo, y del momento tan emotivo, tan glorioso, hemos visto personas que han sido sanadas milagrosamente, y ellos incluso se desubican emocionalmente por el impacto que les produce recuperar ser sanos de una manera momentánea. Pero mire que este hombre, en vez de correr y saltar y alejarse, ir a buscar los suyos, su familia, es decir, hacer cualquier cosa que pudo haberse ocurrido, resulta que este hombre no actuó así. Miren la frase final: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. O sea, se unió al grupo que seguía a Jesús. Más que familia física, más que genealogía, este hombre se unió al grupo que seguía a Jesús. ¿Esto qué nos nota? Nos demuestra que consagró. La palabra consagrar es dedicarse a, es decir, comprometerse con una causa de una manera total y absoluta. Y aquí vemos al ciego unido al grupo de Jesús. Allí iba, aplaudiendo, dando voces, gozándose, y la verdad, esto se llama consagración. Seguir a Jesús en el camino es lo que estamos haciendo los miles y millones que un día entregamos nuestra vida a Él y que dimos estos pasos. En cierta manera, este es el proceder de todos aquellos que hemos hallado a Cristo Jesús en nuestra vida.
Qué bueno, mis amigos, cómo este hombre se consagró al Señor, seguía a Jesús en el camino, empezó a transitar los pasos del Señor. Pastor Humberto, ¿qué podemos decirle a aquellas personas que, al igual que Bartimeo, han perdido algo en la vida y quieren recuperarlo? Que estos 5 pasos que Bartimeo dio, usted los puede dar. Que esto no es exclusivo de este hombre, este pasaje bíblico no está aquí para entretenernos, para informarnos. Esto está aquí con un objeto, y es que el Cristo que sanó a este hombre es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está en esta tarde en su casa, Él conoce sus necesidades, sus circunstancias, su situación. Él puede y quiere, no solamente puede porque tiene poder, sino que quiere porque tiene voluntad de hacerlo. Y si usted en esta tarde hace una decisión, toma una determinación de seguirlo, de venir a Él tal como está, como este hombre, el Dios del cielo levantará su vida y le traerá bendición a su alma. Sin duda alguna, mis amigos, sé que este tema ha sido muy interesante. Pastor Humberto, tenemos un minuto y algo más. Queremos hacer una oración por estos televidentes, por estos amigos que hoy quieren acercarse al Señor. Amén. Si usted quiere hacerlo, por favor, haga esta oración sencilla conmigo. Diga: Padre Celestial, en esta tarde te doy gracias por ver y escuchar este consejo tuyo. El ejemplo de este ciego me ilustra mi vida, mi condición, y como él empiezo a dar el primer paso, y es venir a ti. Por favor, Señor, perdona mis pecados, muchos o pocos. Señor, arrojo de mí la capa de hipocresía, de apariencia, y vengo a ti con toda humildad, con toda franqueza, a pedirte perdón por todos mis pecados. Y luego, Señor, quiero seguirte en el camino como Él, unirme, Señor, al grupo de seguidores, que son muchos, y a partir de ahora vivir la vida que a ti te agrada. Te pido, Señor, tu ayuda en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.